La normativa de los jefes del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, conocida como JANAP 146, entró en vigor casi a la vez que el proyecto Libro Azul de la USAF, que, como explicábamos la pasada entrega, pretendía profundizar en la naturaleza de los cientos de casos OVNI que se producían por todo el país. Pues bien, el artículo 201 de dicha normativa especificaba a los oficiales y militares norteamericanos que las comunicaciones referidas a las observaciones de OVNIs debían ser transmitidas mediante una señal de urgencia internacional. Pues bien, esa misma normativa aseguraba que el tema OVNI afectaba a la seguridad nacional y que, por lo tanto, y de acuerdo a la ley de espionaje, cualquiera que desvelara información oficial sobre el asunto se atendría a las consecuencias, y estas eran bien severas, hasta 10 años de cárcel y $10.000 de la época como multa. Ese mismo año, 1952, tras los ya narrados episodios de Julio Marsan Caswell, director adjunto del Departamento de Inteligencia Científica de la CIA, aseguraba que el problema OVNI excede el nivel de responsabilidades del Departamento de Inteligencia Científica y aseguraba por escrito que es de tal importancia que merecía la competencia de acción del Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano defensivo del país. Embarcadas las autoridades en las investigaciones oficiales, estas comenzaron a orquestar campañas de desinformación. Una de ellas estaría liderada por H.P. Robertson, uno de los científicos responsables del lanzamiento de la primera bomba atómica. Robertson encabezó un equipo de estudiosos que durante 5 días de enero de 1953 analizaron la evidencia OVNI. Las conclusiones, de cara al público, fueron las de siempre. Los OVNIs no son importantes, pero... Con los años se ha sabido que la opinión de estos estudiosos era otra bien diferente. El fenómeno no es hostil, no existen pruebas de que se trate de armas extranjeras y, por supuesto, es real. A la última sesión del panel Robertson, la CIA envió a un hombre que ya presentamos en anteriores entregas de esta historia, Joseph Allen Hynek, por aquel entonces uno de los negadores oficiales del gobierno, pero que con los años se confesaría como creyente en el tema OVNI, convirtiéndose en la primera referencia científica a la hora de investigar el fenómeno. Pues bien, Hynek llegó y presentó al comité Robertson una última y sorprendente cláusula. Aquella imposición decía que en el futuro la política oficial debería estar marcada por el progresivo descrédito del fenómeno OVNI. El mismo Hynek, como años después confesaría, y tal como explicábamos en estos relatos, sería el encargado de dar la cara. Ofrecería ruedas de prensa desmitificando todos y cada uno de los avistamientos que se produjeran en el país. El asunto OVNI era tan secreto que aquella actitud era completamente necesaria. Y mientras tanto, los avistamientos OVNI seguían produciéndose al margen de las investigaciones oficiales. A estas alturas, apenas un lustro después del caso con el que se inauguró la era moderna de los OVNIs, ya se habían producido nada menos que 1 millón de avistamientos de extraños artefactos volantes de procedencia desconocida. Durante los meses de septiembre y octubre de 1954, la fiebre por los OVNIs se instaló de nuevo en Europa, más concretamente en Francia. Tras la oleada española de marzo de 1950, le tocaba el turno ahora a nuestro país vecino, pero las proporciones de la actividad ufológica de aquellas fechas en Francia adquirieron cotas realmente inusuales. Fueron cientos, sí, cientos los avistamientos, y un hombre, el ingeniero Aimé Michel, acabaría en convertirse, gracias a esta oleada, en el primer gran ufólogo de la historia. Objetos discoidales y alargados fundamentalmente comenzaron a recorrer el país. Por ejemplo, solo el día 7 de octubre de 1954 se registraron más de 40 avistamientos diferentes. Pero no nos perderemos en este capítulo en relatar aquellos sucesos, porque lo que de verdad merece la pena es conocer los descubrimientos de este estudioso amigo del creador francés Jean Cocteau, que llegó a decirle: tendrás que averiguar si todos estos platillos no se comportan con un orden que a nuestros ojos, a primera vista, no podemos sospechar. Aquella afirmación del sabio francés se convirtió en todo un reto para Michel. Durante meses rellenó fichas en las cuales plasmaba los principales parámetros de cada uno de aquellos cientos de episodios OVNI, y con su mente lúcida trató de encontrar ese orden. Y la profecía de Cocteau se cumplió. Existía un orden real y objetivo en aquellas observaciones, lejos del propuesto por algunos científicos franceses de entonces, que creyeron que todo aquello era fruto de una alucinación colectiva.
El ingeniero tomó un mapa de Francia y sobre él situó todos los puntos de observación. Su primera percepción fue de desaliento. Todo el país aparecía marcado con aquellos alfileres de colores que no parecían indicar ningún orden coherente. Era más bien un caos absoluto. Pero volvió a situar los puntos, esta vez región por región. Fue entonces cuando descubrió algo anormal. En la región de Borgoña descubrió como 5 puntos de observación formaban una línea recta de 130 kilómetros. A partir de ahí dispuso los avistamientos según fechas y regiones y descubrió ese orden. Casi todos los avistamientos se producían uno tras otro, siguiendo líneas rectas y una disposición radial. Es como si aquellos objetos hubieran elegido esa forma de manifestarse. Un patrón perfectamente ajustable a un esquema científico de observación. Un patrón, a todas luces, inteligente. Michel dio el nombre de ortotenias a estas disposiciones. Fue el primer patrón de comportamiento descubierto en el tema OVNI. El primer ufólogo verdaderamente científico. Escribió varias obras que se convirtieron en clásicas. Aún joven, Aimé abandonó la investigación dejando para la posteridad su pensamiento y sus descubrimientos. El pensamiento de Michel quedó especialmente reflejado a la hora de valorar la ausencia de contacto directo entre los supuestos visitantes de otros mundos y los humanos, postulando los siguientes preceptos. Primero, durante los viajes siderales el contacto entre especies diferentes es imposible si la evolución de ambas no ha sido diferente. El contacto, si fuera posible, se evita sistemática o interinamente. Y tercero, si existe, podría ser secreto. Seguimos en la década de los 50, una década que, como señalábamos en anteriores ediciones, estuvo marcada por un lado por el secretismo oficial norteamericano al hilo de las primeras oleadas de observaciones de ovnis y por otro, por la aparición de infinidad de individuos que aseguraban estar en contacto con seres de otros mundos. Uno de ellos, el protagonista de esta cita, es Howard Menger. Dio a conocer su caso en 1954. Su relato parece sacado de la ciencia ficción, pero sin embargo, ni entonces ni hoy pudo demostrarse que fuera falso. Recapitulemos algo sobre su historia. Aseguró que su primer encuentro con los ovnis tuvo lugar en 1946, fecha en la que se encontró con 3 humanoides que le instaron a emplear sus poderes mentales para estar preparado de cara a importantes acontecimientos que se avecinaban. Fue uno de los primeros, como habrán adivinado, en relacionar profecías milenaristas con el fenómeno ovni, una corriente que aún hoy sigue siendo palpable en el mundo del contactismo. Menger aseguró que sus encuentros los había establecido con habitantes de Venus, Saturno y otros planetas del sistema solar. Muchos de aquellos seres, advertía, estaban camuflados en nuestra sociedad. Este contactado llegó a afirmar incluso que fue llevado por estos alienígenas hasta nuestro satélite, la Luna. Allí, dice, visitó bases e instalaciones en compañía de otros humanos. Entre las pruebas que aseguró haberse traído se encontraban algunas piedras, pero, todo hay que decirlo, nunca pudo demostrar su naturaleza extraterrestre. Fue en ese año 1954 cuando Menger las presentó, una serie de fotografías de extraños objetos discoidales y una imagen clásica en la historia de la ufología que mostraba una enorme figura humanoide junto a uno de estos ovnis. Ralph Ranko, asesor fotográfico del entonces recién creado Comité Nacional de la Investigación sobre Fenómenos Aéreos en Norteamérica, dijo que dichas imágenes podrían ser fraudulentas. Ninguna fotografía puede aceptarse como prueba de la realidad de un objeto volador no identificado sin la existencia de un testigo de confianza que la avale, aseguró. Y Howard Menger no era ni mucho menos un testigo de confianza. Quizá habrían que haberle encuadrado dentro de ese colectivo de contactados que entonces brotaban en todos los rincones del continente americano y que, según recientes investigaciones de estudiosos como el británico Timothy Good, podrían formar parte de una campaña de descrédito oficial del tema OVNI. Según informaciones divulgadas por la CIA hace 3 años, a mediados de la década de los 50 y coincidiendo con los primeros vuelos de algunos prototipos aeronáuticos de la USAF, infinidad de testigos aseguraron haber observado el paso de ovnis. Sin embargo, aquellos extraños objetos aparentemente no identificados no eran más que naves bien terrestres. Según la misma CIA, aquellos testimonios fueron los únicos en no ser rechazados por los responsables del proyecto Libro Azul. Y lo hicieron así, aseguran en sus informes oficiales, porque era mejor hacer pensar a los ciudadanos que aquellos artefactos eran naves de otros mundos y no armas sofisticadas desarrolladas por la USAF. Y es que en uno u otro sentido, la manipulación del tema OVNI se remonta a los primeros años de la historia de la ufología.